Y ya estamos en contacto con el médico infectólogo de la Universidad del Paraíso, me refiero al doctor Rodrigo Cruz, para conversar sobre este tema. Doctor, un gusto tenerlo en esta edición central de Quinta Edición Noticias porque ha surgido preocupación por el aumento en las últimas semanas de casos de COVID en nuestro país. ¿Era esperable? ¿A usted le preocupa como médico especialista en este tema, doctor? ¿Cómo está? Un gusto, Bernardo, para mí y todos los televidentes de Quinta Visión estar nuevamente acá. Sí, era esperable en cierta medida debido a que sabíamos que a medida que el país se normalizara desde el punto de vista de las precauciones, como el uso de mascarilla que masivamente estaba utilizando y de un día a otro ya no la mayor parte de las personas no lo usan en el transporte público, en la calle, en los malls, en lugares de aglomeración de personas. Entonces, era esperable que el número de casos de SARS-CoV-2 aumentara en forma progresiva en nuestro país. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo mismo sucedió en otros países que también antes que nosotros adoptaron la liberación de las medidas como el uso de mascarilla. ¿Se habla de una nueva variante? ¿Es así, doctor? ¿O es continuidad de lo que ya habíamos vivido? Sí, es una continuidad de lo que hemos vivido. Eris, que es esta nueva variante, es una subvariante de la variante Omicron. Por lo tanto, hasta el momento lo que conocemos es que no es una subvariante que presente una mayor mortalidad asociada o un mayor número de casos complicados. Eso no es así, si bien el número de casos que tenemos en nuestro país y en la región han aumentado, no tenemos o tenemos muy pocos casos hospitalizados por SARS-CoV-2, por eso que la población debe estar tranquila, debe cuidarse cuando corresponde, en ciertos lugares usar la mascarilla, pero para su tranquilidad, los hospitales tenemos muy pocos casos de SARS-CoV-2. Yo trabajo en el hospital de Quilpué, también acá en el Hospital Clínico IST de Viña del Mar, y hoy día no teníamos ningún caso grave, ni que requiriese oxígeno o alguna otra medida especial. Así que afortunadamente la población está vacunada, por lo tanto el riesgo de que una persona pueda tener una infección grave es baja. Ahora, por ejemplo, en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso se hizo obligatorio que hay que ir con mascarilla quienes asistan, ¿no es cierto?, al recinto hospitalario para atender su otra circunstancia. ¿Le parece bien que se retome esta medida quizás en los centros asistenciales en primera instancia, doctor? Probablemente desconozco la realidad del Hospital Carlos Van Buren, no sé la situación epidemiológica que está pasando en estos momentos ya, pero probablemente deben estar cursando con algún brote interno, supongo, razón por la cual están usando o exigiendo el uso de mascarilla obligatoria para los familiares de los pacientes y probablemente también para los funcionarios. Lo que ocurre es que y van a seguir ocurriendo brotes intrahospitalarios de funcionarios o de pacientes, y por lo tanto ahí en esos casos muchas veces se justifica el uso de mascarilla y el uso de equipos de protección personal para lo que nosotros denominamos precauciones de contacto al interior del hospital. Pero en nuestro hospital afortunadamente se ha controlado bastante bien, no utilizamos de forma obligatoria la mascarilla. Hemos tenido algunos casos de funcionarios y también de pacientes, pero todo controlado y por lo tanto el uso extendido, masivo, en estos momentos creo que no se justifica. Sí en casos especiales, cuando hayan algunos brotes intrahospitalarios, obviamente ahí se tienen que tomar medidas adicionales, pero en estos momentos extender a todos los recintos hospitalarios, a todos, tanto públicos como privados, yo creo que no se justifica. Bueno, por eso hemos querido conversar con usted en esta edición central de esta edición Noticias, doctor Cruz, para poder tener un panorama un poco más concreto y quizás ya la tranquilidad, porque hay preocupación, la verdad, respecto a esto. Ahora, la sintomatología sigue siendo la misma porque, claro, pasó el COVID, entre comillas, entramos, ¿no es cierto?, a un tema de influenza, de enfermedad respiratoria y como que quedó detrás, como que nos olvidamos de que existía el COVID, que habíamos estado en una pandemia, aparentemente.
Entonces, ese olvido como que llevó también a no considerar los síntomas, qué es lo que está pasando. Son los síntomas los mismos, ¿no? Sí, la sintomatología es igual. Además, se sigue confundiendo con otros cuadros respiratorios, especialmente en el periodo invernal, donde hubo un importante número de casos de virus estacionales, como virus respiratorio sincicial, adenovirus, metaneumovirus, incluso influenza. En estos momentos, en la semana 42, según semana 42 epidemiológica dada por el Instituto de Salud Pública, han aumentado los casos o los diagnósticos de SARS-CoV-2 y han ido disminuyendo ya los virus estacionales invernales, cosa que también era esperable porque los virus estacionales, como todos sabemos, tienen un aumento importante y lo vivimos, por ejemplo, en nuestros niños de la región y del país, Sí. y en algunos casos dramáticamente virus respiratorio sincicial, donde tiene un importante impacto en la mortalidad de nuestros niños, lo mismo que influenza, adenovirus, metaneumovirus. Esos virus estacionales están empezando a disminuir en su frecuencia y ha aumentado el número de casos de SARS-CoV-2, situación que es contrario a lo que vivimos en invierno, donde los casos de SARS-CoV-2 fueron muy pocos. ¿Ya? Pero afortunadamente, y para que la población esté tranquila, los casos graves son muy, muy pocos. Así que y vamos a seguir teniendo SARS-CoV-2 por mucho tiempo, probablemente por siempre. Cuando un virus como este, y lo vivimos con la influenza, Sí. con la pandemia en el 18. Cuando llegan estos virus y generan pandemia, probablemente quedan por muchos años o por siempre, y lo más probable eso va a ocurrir con SARS-CoV-2. Por lo tanto, que ese es el llamado. Tenemos que estar con nuestras vacunaciones al día. Las vacunas son gratis y tenemos que tener nuestro calendario de vacunación al día. Y también en los niños. Eso es muy importante, al igual que en los adultos mayores. Bueno, solo cerrar esta entrevista, interesante entrevista con usted, doctor, señalando que MinSal ya reactivó la campaña de inoculación con una nueva dosis bivalente en contra del COVID-19. En las últimas horas así lo anunció la subsecretaria de Salud Pública, así que ya por lo menos está en esa línea. Doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso, también del Hospital de Quilpué, del Hospital Clínico del IST. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición central de Quinta Edición Noticias.